Vamos a hablar esta noche de don Pelayo y la pobre Elvira, que era su hermana. No su hermana, la hermana de don Pelayo. Pelayo fue un personaje importante en la historia de España. Puede decirse que fue el que inició la resistencia contra la invasión de los moros, ¿no? De los árabes. Digamos que Pelayo, los árabes le llamaban Belay, de donde viene a confirmarse la superstición de que el árabe consiste en pronunciar todas las P como B. Que así se habla el árabe. Claro. Al menos suena. La vainé, la vaineta, la jaboneta. O Vedro, Benibronto, Babábaro, Batita. Ese tiene algunos italianos en su pedigrí. Bueno, el caso es que Pelayo fue el que controló, el que protagonizó la primera batalla en que los españoles o los que vivían allí en aquel entonces derrotaron a los invasores islámicos. Él vivía en la zona de Asturias, pero en realidad había nacido alrededor del año 680 y era hijo del duque Fáfila. Este duque era portaestandarte de las huestes del rey visigodo don Rodrigo, que fue el último rey de los visigodos. El reino de don Rodrigo cayó en la batalla de Guadalete, en la que el joven Pelayo había participado. A partir de entonces se instaló, como sabemos, la dominación musulmana. Se dice que en aquellas luchas la diferencia la hicieron los caballos árabes, los bereberes, con su caballería ligera, ¿no? Y sus ataques rápidos que diezmaban a las fuerzas leales al rey don Rodrigo. El caballo de don Rodrigo fue encontrado herido a orillas del río Guadalete y de él no se supo más. Algunos dicen se rajó, otros dicen se ahogó y se lo llevó el río. Con respecto a los caballos árabes, eran más adecuados que los caballos que tenían los cristianos. Bastante después de aquella invasión, la invasión de los moros fue en el 711. Ya en el a finales del siglo XI, cuando viene la cruzada, los caballos de los francos, de los occidentales, de los cristianos que iban a tratar de recobrar Tierra Santa, eran caballos medio pesados, porque ellos usaban armadura y entonces necesitaban caballos de gran porte para sostener todo el peso. Imagínense, entre el soldado robusto y la armadura, el caballo tenía que sostener como 120 kilos. Y entonces eran caballos muy grandes. Y entonces costaba muchísimo embarcarlos para Tierra Santa. Lo más difícil era meter los caballos adentro de los barcos. La caballería árabe tenía la siguiente ventaja. La primera y principal es que estaba allá. Y la segunda es que los árabes no usaban armadura y eran mucho más fáciles de transportar para los caballos, que además eran más pequeños y veloces, entonces maniobraban con mucho mayor soltura en la batalla. Y algo así debe haber pasado acá en España, ¿no? Bueno, el caso es que el rey Rodrigo no apareció más. Tras la derrota, y más afortunado que casi todo, este muchacho Pelayo pudo huir sano y salvo del lugar del combate. Rajó a las montañas y se instaló en la zona de Gijón, allá al norte, en Asturias. Allá lo acompañaba una hermana. Según la crónica era muy hermosa y se llamaba Elvira. ¿Qué tal? Bueno, como muchos de los refugiados en las montañas de Asturias y Cantabria,
Pelayo intentó resistir al invasor, pero en un principio poco pudo hacer. La jefatura de la invasión puso fuertes guarniciones en las poblaciones principales, ¿no?, de Asturias: Lugo, Gijón, Amaya, etc. Y todos se sometieron. Con el tiempo, el propio Pelayo aceptó convivir con los nuevos gobernantes. Incluso llegó a mantener cierto trato con el oficial que había quedado como gobernador de aquella región del norte, un tal Munuza. ¿Qué hace Munuza? Y acá aparece un asunto interesante en realidad, porque el que propiciaba este acercamiento entre cristianos y musulmanes era el propio gobernador Munuza. Y en realidad era porque había visto a la hermana de Pelayo y se había enamorado inmediatamente. Munuza, que era un tipo bastante rudo, apenas se instaló en su gobernación, reunió un harén, como hacían los funcionarios de cierta importancia. Dice: bueno, voy a ubicar un harén aquí. Bueno, pero en realidad ninguna del harén le gustaba Elvira, la hermana de Pelayo. La belleza de esta muchacha lo trastornaba. El problema era el siguiente: una muchacha de familia noble, como era la de Elvira, no podía ingresar al harén como las demás. Quedaba fulero. Y Munuza tuvo una idea y tomó una determinación. Invitó a Pelayo a formar parte de una comitiva que iba a ser enviada a Córdoba. No acá a Córdoba, allá a Córdoba la Sultana. Y allí estaba la sede central, digamos, de la conquista, y mandó a algunos representantes para intercambio culturales, yo qué sé, y lo mandó a Pelayo. La idea era mandar allá a Pelayo para sacarlo del medio, para que no anduviera cuidando a la hermana. Bueno, así lo hizo. Se publicó la orden, Pelayo fue conducido a Córdoba, él no debía sospechar nada, todo con gran, con muy buenas maneras, casi era un honor eso. La marcha de Pelayo dejó las manos libres a Munuza. Cuenta que apenas Pelayo se perdió de vista, ya la hermana Elvira estaba bajo el mismo techo del gobernador. Dice la crónica que pronto se inició en las más íntimas actividades del harén, bueno, y que su estirpe noble le sirvió para obtener un trato preferencial por parte de Munuza. Pero esto vino a saberse. El Pelayo andaba por Andalucía, qué sé yo, y le llegó el rumor. Dice, parece que el gobernador la agarró a la Elvira, ahí la tiene en el harén de la cocina a la sala. Y al enterarse, a través de algún cautivo trasladado de Asturias a la capital, Pelayo se enfureció y juró venganza. Dice: te juro que me voy a vengar. Dice el historiador que ya había reprimido su orgullo, sometiéndose al dominio de los infieles, porque le habían parecido nobles y caballerosos, pero ahora no eran para él otra cosa que bestias degeneradas, porque para Pelayo no había otra cosa peor que atropellarle a la hermana. Corría el año 717, el sexto de la conquista árabe. Pelayo decidió romper esa especie de libertad observada y llena de buenas maneras que tenía él en Córdoba, burló la vigilancia y se rajó. Dice la crónica que, ligero como alma que lleva el diablo, galopó hacia Asturias. Mientras tanto, Munuza se divertía en Gijón. Dice el cronista que su más importante ocupación consistía en enseñar a sus cautivas cristianas los múltiples y minuciosos refinamientos que eran especialidad exclusiva de los harenes orientales. Vivía alegre y despreocupado,
En modo alguno sospechaba que Pelayo se había rajado de Córdoba y cabalgaba enloquecido camino a Gijón. 2 días más tarde, no sé de qué, pero 2 días más tarde, Munuza tuvo que interrumpir una de sus tardes de jolgorio, porque apareció en la corte Pelayo a los gritos, prometiendo la muerte del gobernador. Muerte, 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 venganza, venganza. Inmediatamente Munuza ordenó detenerlo, deténganlo, pero no pudo. Pelayo, a golpe de espada, salió de la casa del gobernador y huyó a las montañas. Allí era inexpugnable para los conquistadores. La zona más montañosa fue el punto de encuentro de los descontentos que empezaron a reunirse allí. La cuestión fue que Pelayo reunió un puñado de fugitivos que, como él, habían huido de las fuerzas de Munuza. Y así fue como empezaron a hostigar a las que hasta entonces, a las tropas de Munuza que nunca habían sido derrotadas. Preocupado, Munuza pidió ayuda a Córdoba para aplastar a los insurrectos. Y le enviaron a un general, Alcama se llamaba, con un ejército enorme. Pelayo, el caudillo montañés, escapó con sus hombres a los lugares más altos de la Hispania. Según la crónica de Alfonso III, Alcama llevaba como asesor a un obispo de Toledo que se llamaba Opa. Bueno. El grito campero de Opa, Opa, Opa. Y este religioso intentó dialogar con Pelayo. La crónica cita el diálogo. ¿Cómo podrás tú solo, dijo el obispo, vencer a un ejército que derrotó a todo el reino cristiano? A lo que Pelayo respondió: no olvides que en mi ejército no hay traidores. Y lo miró como diciendo, a ver si nos entendemos. Y empezaron los primeros triunfos hispanos. Los musulmanes, agotados por las duras condiciones de aquellas montañas, abandonaron el asedio. Gracias a tal retirada, Pelayo estableció su residencia en Cangas de Onís, y allí asentó su corte y puso los fundamentos del que sería el reino asturiano. Y él fue el rey de Asturias. Mediante salidas oportunas, don Pelayo logró ampliar su territorio, fue proclamado rey, como se ha dicho, en el año 718, y cuando los árabes se enteraron de la existencia de un rey, mandaron ya entonces un ejército. Ahora van a ver estos tipos, qué rey. Un ejército de miles de hombres. Bueno, murieron todos. Murieron todos, desde las cuevas de un lugar llamado Covadonga. Hemos pasado nosotros por Toledo, no, por Oviedo. De allí salían unos ómnibus que te llevaban hasta las cuevas de Covadonga, ¿no? Y ahí los hombres de Pelayo sorprendieron a los árabes con trampas, piedras, catapultas y flechas encendidas. Lo derrotaron. Los invasores abandonaron Asturias y Pelayo pudo mantener su independencia por casi 20 años hasta el día de su muerte. Pelayo murió de viejo a los 36 años. No, murió de viejo. Su sepulcro está en una cueva, la más importante de aquellas que sirvieron para derrotar por primera vez a los invasores. Lo que no logró Pelayo fue salvar a su hermana. La pobre permaneció en el harén de Munuza hasta que el general Moro se murió, que fue mucho después. Después, la chica pasó a posesión de otros jefes árabes que se repartieron las pertenencias del finado gobernador de Gijón. Qué malo que se repartan a tu hermana, ¿eh? Sí. A partir de Pelayo, la elección del nuevo rey comenzó a decidirse entre los individuos de la familia del rey difunto, y a partir del año 843,
con Alfonso el Casto, rey de Asturias, quedó ya fijada la sucesión de la corona de padre a hijo o de hermano a hermano. 8 siglos más duró la dominación árabe, pero gracias a Pelayo los invasores tuvieron que mantenerse alejados de aquella región. Qué linda historia. Pobre Pelayo, todo esto lo hizo por la hermana. Y viene a inaugurar lo que sería después un ejemplo clásico de moral heroica, ¿no? Durante todos esos siglos los habitantes de España se ejercitaban en la guerra porque lo que tenían siempre entre ceja y ceja era la recuperación de España, ¿no? Para la cristiandad. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, canciones de harén. Sí, Munuza tenía un harencito. Sí. No le daba mucha bolilla porque le gustaba tanto la otra, Claro que medio desatendía el harén. Pero, a ver, ¿qué canciones de harén tenemos? Y, por ejemplo, esa de las 1000 novias, ¿cómo se llama? Tengo mi novia. Tengo 1000 novias. Tengo mi novia. Si yo lo podía haber cantado tranquilamente, Munuza. Tengo mi novia, pero la que me gusta es una sola. Y bueno. Decía que estaba muerto con la Elvira. Escuchamos al Chato Flores en Tengo 1000 novias o Me gustan todas.